en tu palabra podemos encontrar refugio, esperanza, fe. Y en esta hora te pedimos, Padre amado, que tu palabra penetre cada corazón, cada alma, cada espíritu en esta casa y aquellos que nos ven en las redes sociales también, para que seamos, Señor, transformados por tu palabra y tu Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice su palabra en Daniel capítulo 2, verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y habló el rey a Daniel y dijo: ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y Señor de los reyes y revelador de misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aleluya. Aquí vemos una historia acerca de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este rey fue un rey muy poderoso, que incluso fue utilizado por el Señor para traerle consecuencias a su pueblo Judá. ¿Por qué le trajo consecuencias a su pueblo Judá? Por sus acciones. Judá cometió acciones donde murieron personas inocentes, donde tomaron decisiones erradas en contra del Señor. Por lo tanto, el Señor, en su justicia, permitió que un rey fuera de su pueblo, de Babilonia, tomara acción en contra de ellos. El rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Judá y provocó que salieran, y no solamente que salieran, sino que muchos de ellos murieron. Muchos de los judíos murieron y de los pocos que quedaron fueron esclavizados. Pero hubo un grupo también que fue escogido, que es Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Esta historia nos muestra una historia donde vemos un rey muy orgulloso, un rey que no se quería doblegar ante ninguna circunstancia, ante ningún Dios. Era un rey idólatra. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Este rey Nabucodonosor fue utilizado por Dios para traer un mensaje al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede utilizar cualquier persona. Toda la creación está sujeta a Él. Y cualquier persona, Dios puede utilizarla, sea para bendecir tu vida o sea para traer consecuencias a tu vida. Por eso no se sorprenda cuando usted diga: se me levantó el enemigo. Usted en su mente puede pensar que se le levantó el enemigo, pero ¿qué tal si yo le digo a usted que fue Dios que se le levantó? ¿Se le puede poner seguro a la puerta? Para que no se vayan. ¿Qué tal si yo le digo a usted que fue el mismo Dios que se le levantó? ¿Por qué le quiero decir esto? Porque a veces creemos que es el enemigo en todas las acciones, que el enemigo es que está presente ahí levantándose, pero a veces es el mismo Dios que te quiere dar una enseñanza, que te quiere mostrar algo, que te quiere enderezar tus pasos. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, Él va a utilizar el enemigo para eso. ¿Cuál es el propósito del enemigo? ¿Usted cree que el propósito del enemigo es hacerle guerra a Dios? Imposible, porque si decimos eso y lo afirmamos, estamos diciendo que el enemigo tiene un poder igualitario a Dios, y eso es imposible. El enemigo es simplemente un instrumento que Dios utiliza aquí en la tierra para enderezar los pasos de aquellos que están incorrectamente. Entonces, tenemos que visualizar al enemigo de otra manera. Aquí el rey Nabucodonosor fue utilizado para dar una justicia al pueblo de Israel. Sin embargo, también se le dio la oportunidad de que se arrepintiera. En el momento cuando Dios utiliza a un inconverso, a un impío, muchas veces también lo hace para demostrar su gloria, su poder, porque Él puede utilizar al impío, a la persona que no conoce de Dios, pero a la misma vez, cuando trae bendición a tu vida, esa persona, al ver la obra que está haciendo en ti, él va a ver que hay un Dios poderoso, un Dios que existe. Amén.
No me estoy desviando del tema, vamos a entrar ahora ahí. Nabucodonosor era un rey muy orgulloso. Era tan orgulloso que se creó una estatua para él, de oro, gigante, para que la adoraran. Pero antes de esto, yo quiero que usted sepa que Daniel estaba en la preparación, haciendo su ayuno, como ustedes saben, el ayuno de Daniel, preparándose para esperar ese momento perfecto en el que Dios lo iba a utilizar. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre listos en la oración, en la palabra, en el ayuno, porque va a llegar una oportunidad donde vamos a tener que dar una palabra a alguien, donde vamos a tener que predicar a una persona, donde se nos va a llamar para entregar un mensaje, para obrar en su camino. Pero imagínense ustedes que Daniel no estuviera listo en ese momento. ¿Qué hubiera sucedido? No hubiera llegado la revelación del mensaje, no hubiera llegado la revelación de ese sueño o de esa profecía que se le había dado a Nabucodonosor. Entonces, para entender un poquito el texto, tenemos que comprender que Nabucodonosor recibe dos visiones. La primera visión que recibe es cuando Daniel se da a conocer. Y en esta visión, que fue la que acabamos de leer, podemos ver que Nabucodonosor con su boca reconoce al Dios Todopoderoso. En un mundo lleno de idolatría, Nabucodonosor reconoce que hay un solo Dios, el cual le pudo contestar a su sueño, y fue a través de Daniel. Y Daniel recibe una bendición a causa de esto, y juntamente sus amigos también reciben una bendición. Son posicionados en lugares importantes dentro del reino de Babilonia en ese momento. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Esto no detuvo a Nabucodonosor. Incluso él, reconociendo y postrando su frente al piso delante de Daniel, reconociendo al Dios Todopoderoso, él siguió sus caminos iguales. O sea que no valió de nada. El postrarse y reconocer a Dios fue simplemente una acción de su cuerpo, pero dentro de él mismo no hubo una transformación. Él siguió creyendo de que él era más grande. Él siguió creyendo de que había más dioses. Por lo tanto, Dios le da una segunda oportunidad. Ok, en la segunda oportunidad le revela otra visión, pero en esta visión ya es algo más personal para él. Es una consecuencia que venía si él no se arrepentía, si él no se humillaba, si él no doblaba sus rodillas y reconocía de manera genuina quién es el Dios Todopoderoso. Y en esta segunda oportunidad sucedió algo muy interesante. Y es que en esa ocasión Daniel le revela, le pide un tiempo. Daniel le pide un tiempo porque estaba turbado. Daniel pidió un tiempo para oración, para poder comunicarse con el Señor y recibir ese mensaje, esa revelación. A veces nosotros queremos dar respuestas rápidas. Viene un hermano a pedir oración, viene una persona a pedir un consejo. Nosotros mismos vamos ante Dios y queremos una respuesta inmediata. Sin embargo, tenemos que tomar esto como ejemplo y entender de que la revelación y la palabra de Dios a veces necesita un momento de intimidad, un momento donde nos apartemos, un momento donde el Señor pueda revelarnos su voluntad. A veces cuando es muy fuerte la palabra, cuando es muy fuerte la revelación, necesitamos consultarlo con el Señor. Y en esta ocasión Daniel recibe la confirmación de que ciertamente este rey iba a recibir una acción muy fuerte. ¿Cuál iba a ser la acción? Iba a ser destituido de su reinado a causa de su orgullo, a causa de su arrogancia, a causa de su idolatría. ¿Por qué le digo de la idolatría? Antes de Daniel venir, ¿ustedes saben cuántos magos y adivinos pasaron? Todos los que estaban ahí en el reino, tanto en la primera como en la segunda ocasión. Daniel, entendiendo que el rey, entendiendo que a través de Daniel hay un Dios que revela, él continúa llamando a los adivinos, él continúa llamando a los magos, a todo aquel sabio que es idólatra, que cree en otros dioses. Lo puso primero
Y a veces nosotros queremos probar todas las opciones humanamente posibles antes de llegar a Dios. Ay, santo. Queremos probar con mi hermanito que está pegado, con fulanito que tiene un trabajo y me puede conseguir ahí. Queremos probar con la vecina que lee las cartas. Alábale, como dice el hermano Reinaldo. Gloria a Dios. Queremos probar con esa profeta que Dios la utiliza, y confiamos más en la persona que en el mismo Dios. Ay, santo. Y dejamos de último a Dios. Pero todo tiene un propósito, hermanos. Porque Dios, ¿qué hace entonces? Él te demuestra a ti que Él es más poderoso que todo lo que tú has probado. Él te deja que tú vayas, por ejemplo, si nos vamos al área de la enfermedad, Él te deja que tú vayas a todos los médicos. Él te deja que tú te hagas todos los análisis, que tú pruebes la medicina alternativa, que tú pruebes el yoga, que sé yo qué, todos los inventos que hay, que lo pruebes todo. Y cuando tú te das cuenta que nada te solucionó, entonces ahí viene Él y hace el milagro. Porque humanamente nosotros creemos que podemos hacer las cosas. Y eso fue uno de los errores que cometió el rey Nabucodonosor. En esa ocasión, Daniel les reveló una palabra. Vamos a buscarla aquí. Vamos a buscar el capítulo 4. Vamos a ver aquí. Capítulo 3. Ok, aquí el capítulo 4. Vamos a ver aquí. El verso 25 dice: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que Dios tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Entonces vemos a Nabucodonosor en la primera ocasión, donde Dios a través de Daniel les revela el propósito de un sueño. En la segunda ocasión, que pasé por alto, es la de los amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que no se quieren doblegar ante la estatua. Él crea una estatua para que lo adoren. Sucede un milagro. Cuando sucede el milagro, hay una cuarta persona dentro del horno, y él no puede creer lo que está sucediendo. En esa ocasión también reconoce que hay un Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, que es el mismo Dios nuestro. Y por tercera vez, entonces se les revela esta visión. Te van a echar, dice ahí, entre los hombres con las bestias del campo. Esa será tu morada, y vas a comer hierba del campo. Esto fue un mensaje que se lo reveló Daniel para que se humillara. Porque al final de ese mensaje le dice: Rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y borra tus iniquidades, mostrando misericordia para los oprimidos, por si tal vez pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. O sea, había un edicto, un mandato divino del reino de los cielos sobre este rey. Sin embargo, Dios le estaba dando un tiempo de misericordia. Ya le ha hablado 3 veces. Y Dios, cuando habla varias veces, es porque Él te quiere dar una oportunidad. Es porque en su misericordia Él es más extenso que el hombre. El hombre, si tú le haces un mal, si tú le haces un fallo, posiblemente a la primera te haga un mal a ti también, o a la segunda. No tiene mucha misericordia el hombre, pero sin embargo Dios tiene una misericordia más extendida, y tenemos que aprovechar esa misericordia, hermanos. Esa misericordia es lo que nos permite estar de pie hoy. Esa misericordia es la misma que cuando Noé y el diluvio. Es la misma misericordia que nos acompaña hoy en día. Por eso Él no nos ha eliminado y nos mantiene de pie a la raza humana, por su misericordia y su piedad. Amén. Amén. Y fíjense cómo Nabucodonosor, luego de 3 veces que Dios le ha hablado de diferentes maneras, en visiones, demostrándoselo con sus propios ojos, cómo Él hace los milagros, sin embargo, este hombre continúa empeñado en hacer su voluntad. ¿Qué problema cuando nosotros queremos hacer lo que queramos?
Qué problema cuando nosotros no queremos obedecer a Dios. Cuando nos cuesta darle una alabanza, una adoración. Eso es problemático en nuestras vidas. Porque nos estamos negando. Tenemos un corazón duro. Tenemos que soltarnos, tenemos que relajarnos. Tenemos que tener esa intimidad con Dios, esa conexión, esa amistad con Dios. Es necesario que usted, en cada momento de su vida, usted no lo dude en hacer algo para Dios. Amén. No se resista a la transformación, al cambio. No se resista a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dale paso a Dios. Ábrele tu corazón a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Nabucodonosor, al final de esta historia, dice que pasaron 12 meses. Nabucodonosor estaba muy campante, paseando por su palacio, dice aquí, paseando en el palacio real de Babilonia. Y oigan lo que estaba diciendo, porque es que la persona orgullosa tiene ese problema. Miren lo que estaba diciendo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real, con la grandeza de mi poder? Oigan eso. Para gloria de mi majestad. O sea, él estaba diciendo que todo lo que él creó fue él que lo hizo. O sea, Dios no tuvo nada que ver en ningún momento ahí. ¿Se identifica usted a veces con eso? Mira la casa, Señor, que yo creé, la casa que yo compré. Mira el carro que yo me gané, trabajando fuerte, sudando. Yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, me acostaba a las 10. Eso es fruto de mi esfuerzo. Claro que sí, es fruto de tu esfuerzo. Pero ¿y quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la salud para que tú te levantes día a día? ¿Quién te da la fortaleza y la sabiduría para que tú puedas permanecer en ese trabajo? ¿Quién te pone la gracia para que el jefe no te bote? Entonces, obviamos todo eso y nos concentramos en nosotros. Entonces, lamentablemente pasó algo, y es que aún estaban estas palabras en la boca del rey. O sea, el rey diciendo estas cosas ya rebosó la copa de Dios. O sea, Dios estaba esperando por 12 meses que esta persona recapitulara, cambiara su forma, reconociera a Dios, dejara del orgullo, dejara la altivez. Sin embargo, él continuaba 12 meses después, y diciendo él estas palabras, oyó una voz del cielo que decía: oh rey Nabucodonosor, a ti se te habla, el reino te es quitado. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue apartado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se humedecía con el rocío de los cielos, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Y yo me pregunto, sí, porque a veces uno quiere ser como Dios, ¿verdad? Creerse Dios y decir, ¿por qué no pasan esas cosas hoy en día? ¿Por qué cuando en desobediencia alguien tocó el arca, murió al instante, y hoy en día hacen y deshacen y nadie muere? La misericordia de Dios. ¿Por qué Ananí y Zafira, al engañar a los discípulos con su ofrenda y su diezmo, cayeron en el altar, los dos? Y hoy en día las personas se engañan y no caen. A veces nos hacemos esa pregunta. La misericordia de Dios y la soberanía es la respuesta. Él es justo, pero también es soberano. Fíjense cómo este rey cayó humillado. Esto es una humillación para un rey. Del puesto más alto al puesto más bajo. A comer hierba, a estar ahí con las ovejas, con los chivos. Imagínense usted, a comer de lo que aparezca ahí en el piso. ¿Por qué estaba pasando esto? Porque Dios trastornó su mente. No solamente fue que lo sacó, sino que hubo un asunto mental también. Él cayó en un colapso mental, donde él no tenía conciencia ya de lo que estaba haciendo. Había perdido su mente, estaba loco, en pocas palabras, vamos a decirlo en el buen dominicano, estaba loco. Imagínense ustedes. Y cuando yo veo a los locos en la calle, muchas veces entiendo que esas personas pasaron por muchas cosas en su vida, y
muchas veces espiritualmente están siendo atacados, están siendo gobernados por demonios también. Le han entregado su vida al enemigo y han acarreado consecuencias de sus acciones. Y así como andaban esos locos aquí que usted ve a veces, así andaba Nabucodonosor, comiendo lo que encontrara y caminando en el pasto. Y dice que duró 7 años. La profecía dice que duraba 7 tiempos, o sea, 7 años. Cuando usted se va al significado de tiempos en la Biblia, se refiere a años. Entonces duró 7 años en esta condición. Y aquí vuelve otra vez el número 7. Hablábamos de redención a principio de año. Y el número 7 en el pueblo de Israel es un ciclo, Shemitah se llama, un ciclo, donde cada 7 años se debía de cumplir lo que es una redención. Una redención era que si había un esclavo, al paso de 7 años, en ese año séptimo, debía ser libertado, libre, con su familia. Si había un oprimido, también debía ser libre. Cualquier deuda que había, tenía que también ser libre la deuda. Y tenía que ser devuelta a su casa y todo. Esto da un ejemplo de misericordia. Y Dios aplica este mismo principio con Nabucodonosor. 7 años después, miren lo que pasó. Alzó los ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta. Entonces bendije a Dios y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno y su reino por todas las edades. O sea, él reconoció al final que hay un solo Dios, un solo Rey. El único que puede restaurar tu vida se llama Dios. El único que puede salvar tu alma se llama Jesús. Amén. El único que puede guiarte en tu día a día es el Espíritu Santo. Tú tienes un Padre. Tú no eres huérfano. Tú tienes un Padre. Y al Padre uno le pide. Y del Padre tú esperas respaldo. Del Padre tú esperas un soporte. Tú esperas una provisión. Del Padre tú esperas amor, misericordia. Pero del Padre, Él espera de ti obediencia y también Él te corrige. Entonces tenemos que estar abiertos a todas las cosas, no solamente a lo bueno de Dios, sino también a la corrección. Es necesario.